Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de 4 puntos importantes que son: las personas no saben cómo manejar su dinero, no conocen cómo administrar su salario, no saben cómo ahorrar o no reciben educación en los colegios. Para que lo recuerden, mi nombre es Adriana Sánchez, yo soy máster en finanzas y estoy queriendo compartir esta información con ustedes de parte de Global Premier Academy. Bueno, ¿qué les parece entonces? Vamos a empezar. Primero, primer punto que vamos a tocar, las personas no saben manejar su dinero. Nosotros tenemos muchísimas creencias limitantes respecto a esto y muchas personas enfrentan problemas financieros no solamente por la falta de ingresos, sino por una mala gestión de los recursos. La falta de conocimiento y habilidades para manejar ese dinero puede llevar a deudas, puede llevar a estrés financiero y a una calidad de vida reducida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos tenemos dentro de nosotros esas habilidades financieras. Esas habilidades financieras ya existen, pero la creencia limitante de que nosotros no sabemos cómo manejar las cosas es lo que a nosotros nos frena. Realmente no es lo que tú te ganes, no es cuánto tú te ganes, es la forma como tú administras el dinero. Lo que importa es que ese mismo dólar que tú utilizas sepas cómo distribuirlo y cómo hacer la gestión correcta para que tu dinero alcance y enfocarte en evitar en esa mala gestión de recursos. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? Y a todos nos pasa. Muchos tenemos gastos impulsivos, ¿correcto? Muchas personas compran por impulso sin considerar si está en su presupuesto, si son necesidades reales. Yo siempre les recomiendo, cuando tú estés frente a algo que realmente a ti te interesa o por alguna cosa quisiste saber o comprar, vas a pararte y te vas a hacer esta pregunta: ¿yo lo quiero o lo necesito? Si tu respuesta es lo necesito, dale, porque lo vas a necesitar, porque es parte esencial, porque realmente sin eso va a haber algo en tu entorno familiar, personal o de negocios que va a faltar. Pero si la respuesta es lo quiero, no, ojo, no les estoy diciendo que no nos demos gustos, que no hagamos cosas, pero si en ese momento tú debes ponerte a pensar, yo lo quiero y realmente puedo tenerlo porque dentro de mi presupuesto está contemplado o porque mis finanzas en este momento me lo permiten, sí. Pero si la respuesta es no, por favor, volteemos la página y sigamos, ¿ok? Desconocimiento de las finanzas personales. Miren, no crean que hay que ser contador, crean que hay que saber de finanzas. Obviamente, el conocimiento es poder. El hecho de que tú puedas aprender, que tú puedas ir conociendo muchas cosas, eso te va a dar un conocimiento real y eso te va a permitir tomar decisiones más informadas. Entonces, no hay que ser un profesional en finanzas, pero sí es importante que tengamos esa educación financiera para poder tomar unas decisiones que a futuro nos van a servir más que si las tomamos, digamos, sin tener en cuenta muchos parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas desconocen, lo primero que pasa es que no pueden crear, no pueden seguir un presupuesto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Te lleva a gastar más de lo que te ganas. Yo sé que la palabra presupuestos a muchas personas no nos gusta, pensamos que eso es números, que eso es fórmulas, que hay que saber de matemáticas, pero créanme que es lo más sencillo del mundo y es solamente crear un hábito. Cuando tú creas ese hábito en tu cerebro por 21 días consecutivos, eso va a permitir que ya se te vuelva un hábito, como cuando tú haces una dieta o cuando tú te levantas todas las mañanas y haces exactamente lo mismo. Tú vas creando hábitos en tu vida y se va volviendo una necesidad. Eso mismo debemos hacer nosotros con nuestras finanzas. Ojo con esto, el endeudamiento excesivo. Esto nos pasa muchísimo, sobre todo los que estamos acá en Estados Unidos, que es un país de consumismo, donde es tan fácil obtener tarjetas de crédito, donde te llegan por correo, donde te hacen ofertas de muchísimas cosas que tú puedes adquirir. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos llenando, vamos recibiendo, no, yo recibo esta, ya la llené, voy a recibir la otra, no. Tenemos que tener cuidado con ese endeudamiento excesivo. Usar inadecuadamente las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito debemos usarlas única y exclusivamente para cosas necesarias, no para cosas innecesarias. Esas cosas innecesarias tenemos que tenerlas dentro de nuestro presupuesto en un rubro especial para eso. Las tarjetas de crédito deben ser para gastos necesarios y en lo posible estar pagando
mucho más de lo que es la cuota de la tarjeta de crédito para poder que tengas un buen uso de ella y tu crédito, que es importante, tu score credit o tu puntaje de crédito, tenga un mantenimiento. Luego vamos a tener muchísimas clases de esto en especial. Tranquilos, tienen que siempre permanecer en el canal para nuevo contenido, pero vamos a estar hablando de esto en otras oportunidades, ¿ok? También tener en cuenta los préstamos personales, comprender las tasas de interés y los costos a largo plazo. Muchas veces nos entusiasmamos porque nos ofrecen un préstamo, incluso préstamos personales, familiares. Entonces tenemos que tener en cuenta que este tipo de cosas hay que tenerlas con mucho cuidado, ¿ok? Tenemos que aprender a manejar eso, a saber que las tasas de interés no sean altas y si lo son, saber por qué tiempo o por qué estamos necesitando ese préstamo personal sin perder esa perspectiva, ¿ok? Y los costos a largo plazo, porque muchas veces cuando hacemos esos créditos personales se nos van volviendo una bola de nieve a largo plazo. La falta de planificación, ojo con esto, que eso nos pasa muchas veces. No hay unas metas financieras, no hay definidos unos plazos a corto, mediano y largo plazo, lo que impide que crezcamos y ahorremos financieramente. Entonces, como conclusión, la educación financiera es clave para aprender a manejar el dinero de manera efectiva y poder evitar problemas económicos. Vuelvo y te repito, no es lo que tú te ganes, es cómo administras lo que tú te ganas. Vamos al punto número 2. No conocen cómo administrar su salario o su ingreso en caso de que sean emprendedores, que sean independientes. Administrar el salario adecuadamente es fundamental para asegurar una estabilidad financiera y lograr esos objetivos personales. Todos tenemos metas a corto, a mediano, a largo plazo y objetivos personales como objetivos empresariales. Entonces, tenemos que administrar esos recursos que tenemos, llamémoslo salario o llamémoslo emprendimiento, comisiones, lo que sea que tú estés recibiendo a cambio de ese trabajo o de esa función que estás desempeñando. Es importante el presupuesto mensual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta la importancia de asignar una parte de ese salario o de ese ingreso, ese recurso para las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? Nuestro techo, el agua, la luz, la comida, todo ese tipo de cosas que necesitamos para nuestra subsistencia. Entonces, el primer dinero que hay que separar es para eso. El segundo dinero, el segundo rubro de dinero que tenemos que separar, y esto, ojo, se lo recalco y se los marco, es el ahorro. Porque solamente cuando nosotros separamos esa parte para nuestro ahorro, estamos creando un colchón financiero para el futuro que nos va a permitir a nosotros tener una vejez tranquila, poder tener esa salud financiera que todos anhelamos o libertad financiera, como lo quieran llamar, como ustedes quieran manejarlo, pero es necesario. Normalmente, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros recibimos el dinero, nosotros pagamos nuestras deudas y si me queda, yo ahorro. Nunca queda, nunca nos va a quedar. ¿Por qué? Porque siempre nos salen imprevistos o me gasto esta platica, yo pienso que me quedó y me la gasto para una cosa o para otra. No, no, no. Vamos a cambiar ese chip, vamos a mejorar esa relación con el dinero y vamos a tener como segundo punto el ahorro. Y ya para tercero, vamos a dejar, digamos, lo que es entretenimiento, o sea, las cositas que también es necesario, porque la vida no solamente se trata de trabajar y ahorrar, también tenemos que tener nuestras vacaciones, nuestra diversión, nuestros momentos de ocio. Entonces, el presupuesto es importante porque tú ahí vas a poder catalogar cuánto necesitas y no perder de vista cuánto es lo que tú estás pudiendo gastar en cada rubro. Tranquilos que también vamos a tener una clase de presupuestos aparte para que empecemos a manejar un poquito más esos términos y entonces podamos tener muchísima más claridad en este manejo. Control de gastos. Estos gastos se debe mantener un registro de los gastos porque para poder trabajar, para poder crecer hay que medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces no les dé miedo mostrar los gastos, no les dé miedo coger un papel o su iPad o su computador o su teléfono y empezar a relacionar esos gastos. Normalmente a mí me gusta mucho que la gente lo haga en papel, porque cuando tú lo pones en el papel, tu cerebro está combinado en la parte auditiva, en la parte visual y lo estás asimilando, pero igual lo manejas dentro de la tecnología, con la inteligencia artificial, como tú lo quieras manejar, como tú te sientas más cómodo. Pero lo importante es que lo hagas.
Porque cuando identificamos las áreas de mejorar, evitamos desperdicios o podemos estar mirando qué está sobrecosteado, qué más gastos tengo acá, qué puedo redistribuir o dónde yo puedo ahorrar dinero. Y cuando yo ahorro ese dinero, ¿a dónde va? Al ahorro. ¿Listo? Planificación financiera. Tenemos que trabajar con metas. Miren, cuando uno se monta un carro, cuando tú conoces la dirección, tú te montas al carro y listo, tú te fuiste. Pero si tú no sabes para dónde vas o tú quieres tener o es una dirección nueva, tú la colocas en el GPS de tal forma que el GPS te marca esa ruta, ¿cierto? Para que tú llegues donde vas a ir. Es exactamente lo mismo. Financieramente tenemos que establecer esas metas claras, poner esa ruta, ese GPS para poder pagar deudas, para poder ahorrar para fondos de emergencia, para poder ahorrar para vacaciones, para lo que realmente sean nuestros objetivos. Y por último, tenemos que tener herramientas y recursos. Hay muchísimas herramientas y créanme, ahora con la inteligencia artificial esto es un boom, esto es un tsunami que hay que montarse en la ola y estar allí, no dejemos que nos arrastre. Hay muchas aplicaciones, hay muchas, las hojas de cálculo siguen existiendo como el Excel, pero hay muchas aplicaciones también. La idea es que tú encuentres una herramienta o un sistema que te permita administrar tus recursos, te permita facilitarte el visualizar dónde tú tienes que ir moviendo tus fichas, porque el presupuesto igual no es solamente hacerlo, es hacerlo y evaluarlo, porque él tiene que estar en constante movimiento. ¿Listo? Entonces, conclusión, saber administrar el salario es esencial para vivir dentro de nuestras posibilidades y construir un futuro financiero sólido. No vamos a vivir dentro de las posibilidades del otro, del vecino, del amigo, del que yo sueño. No, vamos a tener espejos de imágenes de personas que nos encantan, que son nuestros héroes, que son personas que financieramente admiramos. Eso está perfecto. Pero tenemos que aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades para nosotros poder crear un futuro financiero sólido y vivir después esa vida que tanto soñamos, la vida de nuestros sueños. Bueno, quiero que me comenten cómo vamos hasta aquí, qué comentarios tienen, les gusta el tema que estamos tratando, interesante, ¿cierto? No sé si de pronto quieran hacerme alguna pregunta, abajo van a estar todo lo que son los contactos para que ustedes se puedan comunicar conmigo o con mi equipo para poder estar en contacto con ustedes y ayudarles en lo que necesiten. Y obviamente recuerden siempre darme un like o suscribirse al canal. Bueno, seguimos. Nos faltan dos punticos más. Tercer punto, importantísimo, no saben ahorrar. El ahorrar dinero es una habilidad crucial. Como les digo, las habilidades ya están dentro de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a explotar esas habilidades, aprender a sacar esas habilidades. La prosperidad, la abundancia ya está en nosotros. Llámenlo Dios, llámenlo universo, ser mayor, como ustedes lo quieran llamar. Nosotros ya tenemos por nacimiento esas habilidades y muchas personas no las desarrollan adecuadamente, pero ya están, es solamente empezar a sacarlas. Bueno, necesito una guía, bueno, necesito un apoyo. Para eso estamos las personas que podemos guiarlos a ustedes y que la idea es que trabajemos de la mano y podamos ir aprendiendo. Hay mucho conocimiento, hay muchas cosas. Mira, ¿cuál es el primer problema? La falta de hábitos. ¿Se acuerdan que hablamos en el primer punto la importancia de que 21 días tu cerebro esté haciendo lo mismo, lo mismo? O sea, tú todos los días yo te aseguro que ya está en automático. Tú te levantas, bueno, te cepillaste los dientes, te bañaste, desayunaste, te fuiste para el trabajo, Es como una rutina, ¿cierto? Entonces, el ahorro debe convertirse en un hábito regular, no solo algo que yo hago de vez en cuando porque entonces me quedó este chequecito o hice un trabajo extra, no. Cuando tengas esos extras también, dale una parte al ahorro. Pero el ahorro, lo ideal es que tú siempre lo conviertas en un hábito regular, como parte de comer, parte de vestirte, parte organizarte y que se convierta en un hábito regular. Créeme que no te arrepientes. Los objetivos de ahorro, o sea, muchas veces la gente dice, pero es que para qué ahorro, yo todo tengo, estoy bien. No, el ahorro siempre hay que tenerlo y siempre hay que crear metas. No se creen metas tan grandes que después no puedan cumplir porque se pueden frustrar. Entonces vamos a coger metas chiquiticas, objetivos pequeñitos que nos permitan alcanzar ese objetivo y sentir esa victoria, sentir esa emoción de que lo logramos, porque sí podemos. Entonces vamos a definir para qué estamos ahorrando,
bien sea para un fondo de emergencia, porque no lo tenemos, vamos a hablar más adelante de ese tema, un objetivo a largo plazo, una inversión, unas vacaciones, lo que ustedes quieran. Quiero comprarme un celular, quiero comprarme una casa, quiero comprarme un carro, lo que ustedes sueñen. Métodos de ahorro. Hay que usar estrategias para los métodos de ahorro, donde, por ejemplo, hay un método que es muy bueno que es 50-30-20, donde el 50% del ingreso va a mis necesidades básicas. Yo necesito vivir con comodidad y con tranquilidad. El 30% de eso, digamos, a lo que yo tengo para vacaciones, a lo que yo tengo para otros gastos, para diversión, para comprarme algo y las cositas que quiero, vacaciones, ese tipo de cosas que tenga y el 20% al ahorro. Es indispensable siempre que se paren, entonces recuerden ese método. 50-30-20, 50 para mis necesidades básicas, 30 para, digamos, mis deseos o mis objetivos eh, necesarios y el 20% para el ahorro, de tal forma que recuerden, ahorro es tener algo para el futuro. O sea, el ahorro no es personas que ahorran y al otro mes lo saqué porque tuve una necesidad. No, tratemos de que nuestro ahorro sea a largo plazo, porque hay muchos vehículos financieros que también te pueden llevar a tener un ingreso pasivo, que te va a ayudar que mientras tú estás ahorrando, ese dinero te dé más dinero. ¿Ok? La automatización, configurar transferencias automáticas a una cuenta de ahorro. Muchas veces cuando nosotros lo hacemos manual, la plática se enreda. Entonces podemos tener automáticamente, configurar esas transferencias para que pasen automáticamente cuando recibimos nuestro ingreso a esa cuenta de ahorros automática y aseguramos que esa parte del ingreso se guarde en forma regular y no nos la estemos gastando en otras cosas. Entonces concluimos, el ahorro es una parte integral de la estabilidad financiera y de la seguridad a largo plazo. Con un plan adecuado, cualquier persona puede empezar a ahorrar. Y esto es algo muy común que yo me encuentro y con mis clientes es que a veces me dicen, mira, Adri, es que no me queda la plata para ahorrar, es que yo para qué voy a ahorrar si yo realmente no tengo nada necesario para ahorrar. No, todas las personas, si nos ganemos $1, tenemos la opción de ahorrar y debemos ahorrar. Porque más adelante, créanme que cuando ya las fuerzas se acaban, cuando ya usted va estando mucho más grandecito, es donde uno dice, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no tomé esa decisión antes? ¿Listo? Y el cuarto punto, súper importante, no reciben educación en los colegios. A ver, yo les hago la pregunta aquí, me contesta si pueden en los comentarios. ¿Ustedes se acuerdan que en el colegio nos hayan dado clases de inversión? Clase de presupuestos, clase de cómo manejar las finanzas, cómo manejar tu crédito. No, ¿cierto? Sobre todo en los países de nosotros, los países hispanos, no hay esa cultura porque realmente esta educación no es parte del pensum normal de los colegios, entonces no nos la enseñan. A nosotros nos han enseñado siempre a ser autoempleados, realmente nos enseñan para que aprendamos, para que saquemos una carrera y vayamos a ser empleados. Entonces, la educación financiera es crucial, pero lamentablemente en muchos currículos escolares no existe, no la ponen. O sea, está lo básico, la contabilidad básica, pero ahí no nos enseñan cómo administrar el dinero, cómo manejar el dinero, cómo invertir el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Las lagunas educativas. La falta de esa educación financiera en los colegios deja que los jóvenes no tengan las herramientas para manejar el dinero y así vamos creciendo y eso nos pasa de generación en generación. Entonces, ojo, vamos a romper con esas creencias limitantes, vamos a hacer un stop y vamos a cambiar esa relación que tenemos con el dinero. Si no nos dieron la educación, bueno, la buscamos. Educación está, para eso están estos canales. Hay muchísimos canales donde ustedes pueden aprender en la academia. En mi academia hay muchos cursos que están gratis y pueden ahí entrar a investigar, pueden entrar a aprender. Todo lo que uno aprenda, la educación es algo que te queda a ti, eso nadie te lo quita. Entonces, aprende un poquito más, así como es una serie en Netflix. Bueno, hoy no voy a ver serie en Netflix, hoy voy a sacar 10 minuticos, 20 minuticos para ver de qué están hablando financieramente, qué puedo yo aprender de aquí. Siempre se aprende. Y no solo para ti, sino para personas que están a tu alrededor, para tu legado. Tú puedes cambiar esto, romper esa creencia limitante y empezar a darle esta educación financiera a tus hijos, luego tus hijos a tus hijos. Entonces es importante que en algún momento
cambiemos esa relación con el dinero, rompamos esa creencia limitante y sigamos. ¿Qué consecuencias nos pasan? Muchas veces los jóvenes crecen sin saber cómo manejar su dinero. Y créanme, hay muchos jóvenes hoy en día que tienen cantidades de dinero, pero no saben cómo administrarlo y vuelven y empiezan de cero. Entonces, ¿qué pasa? Eso los lleva a errores financieros como endeudamiento excesivo, falta de ahorros, falta de preparación. Entonces, es importante que esa educación empiece temprano. Miren, los niños, es lindo cómo se les puede regalar un marranito para que ellos puedan ahí su ahorro, crearles una cuenta. Hay muchas cuentas también que les permiten a ellos también hacer un ahorro para el futuro. Son muchísimas cosas que podemos empezar a crear esa educación temprana, introducir conceptos financieros básicos desde la educación a través de los juegos, de una forma muy didáctica. Acuérdense que todos aprendimos jugando. Eso es una de las cosas que yo manejo también en mis clases. Me encanta que la gente pueda interactuar, que puedan jugar, que aprendamos, porque así nuestro cerebro capta más y no lo sienten como esa rigurosidad de que estoy aprendiendo, uno más uno, dos. Entonces, se puede hacer eso de forma muy temprana y prepararlos mejor para el futuro. Por ejemplo, hay países y programas educativos en que han integrado esa parte de la educación financiera con éxito y se han visto mejoras impresionantes y significativas en lo que es la gestión financiera de esas personas en un futuro. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso para nuestros hijos, para nuestro legado. Eh, Vamos a buscar a incluir esa educación financiera en el sistema educativo. Si no está en el colegio, bueno, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra empresa y fundamental para preparar esas próximas generaciones para un futuro financiero más saludable y exitoso. Y ojo, no hay ninguna edad para nosotros aprender de finanzas. Siempre, siempre habrá esa opción. Bueno, y de estos cuatro pasos que digamos problemas que vimos, vamos a mirar, o sea, para que no se nos olvide, vamos a mirar también qué soluciones podemos ir dándole a esto. O sea, sabemos que hay problemas, pero como todo, pues también vamos a tener soluciones. Podemos crear y seguir un presupuesto mensual. Vamos a anotar todos los ingresos, vamos a anotar todos los gastos por pequeños que parezcan, porque muchas veces aparecen los famosos gastos hormiga. Ustedes saben, las hormiguitas son estos animalitos chiquiticos, pero que cargan una cantidad de peso en ellos, ¿cierto? Entonces, esos gastos hormigas son gastos chiquiticos que tú no los ves, como tomarte un cafecito en la mañana, como comerte una chocolatinita, como tomarte una Coca-Cola o una soda al día. Tú piensas que no suman, pero cuando tú sumas esos gastos toda la semana es un valor importante. Cuando lo sumas al mes es un valor relevante. Cuando lo sumas anual, oh my God, ahí te das cuenta que puede estar pasando. Entonces, tengamos en cuenta todos los gastos, por pequeños que nos parezcan, los vamos a relacionar. Vamos a categorizar y establecer límites para cada tipo de gasto. Los gastos tienen que tener un valor y más o menos vamos a tener esos límites. Me vas a preguntar, Adri, ¿cómo hago los límites si yo no gasto lo mismo todos los meses, por ejemplo, en la gasolina o en mantenimiento o en mi comida? Vas a coger, si no tienes un valor estándar, porque por ejemplo, cuando es la renta, cuando es el agua y la luz, casi siempre son muy parecidos. Pero si no, vas a coger mínimo de 3 a 6 meses, dependiendo qué tan variable sea, y vas a establecer ese límite, vas a establecer de promedios. Entonces, si es por 3 meses, sumas los 3 meses, lo divides entre tres y ahí vas a empezar a tener un promedio para ese tipo de gasto y a poner un límite. Y vamos a estarlo revisando. ¿Ok? Rastrear y reducir gastos diarios. O sea, puedes usar una aplicación, como te decía, puedes usar una tableta para registrar esos gastos. Vas a identificar y eliminar gastos innecesarios, porque todos, créeme, tú dices, no, yo no tengo gastos innecesarios. Te aseguro que nos sentamos, lo miramos y los vas a tener, a todos nos pasa. Entonces vamos a identificar cuáles son y empezar a eliminar esos gastos innecesarios para poder recuperar dinero, salvar dinero que va a servirnos después para otros gastos o para crear nuestro ahorro. Y vamos a establecer un fondo de emergencia. Para los que no conocen el término, es hacer eh, un fondo que esté disponible en efectivo, sería preferiblemente, donde tú ahorras al menos de 3 a 6 meses de tus gastos esenciales, de los gastos que tú necesitas para tu subsistencia.
Y eso lo separas, lo depositas o sea, en una cuenta de ahorro separada, o los guardas en efectivo, de alguna manera que tú puedas accederlos y miren, fondo de emergencia, porque solamente es para eventualidades o imprevistos de emergencia. También podemos tener otro punto, reducir las deudas. Vamos a hacer una lista detallada de todas las deudas y vamos a priorizar las que tienen mayor interés. ¿Por qué? Porque esas donde menos estás aportando, estás pagando, pero la tasa de interés es muy alta. Este sistema se llama avalancha, que hay varios sistemas que no se preocupen. En otra de las presentaciones vamos a conocer un poquito más en detalle cuáles son las posibilidades, las posibles soluciones a lo que son las pagos de las deudas de tarjetas de crédito. Tenemos que planificar gastos, pagos adicionales, perdón, para reducir la deuda más rápido. Cuando tú tienes una deuda y solo estás pagando el mínimo, lo que te exigen, eso se queda allí porque los intereses siguen subiendo, se suman y es como una etapa donde te quedas como ahí que no arrancas. Entonces vamos a buscar la manera de poder hacer pagos adicionales. ¿Se acuerda que cuando vamos revisando podemos quitar gastos innecesarios? Bueno, esos gastos los vamos a traer para poder reducir la deuda que más interese y poder más rápido terminar con esa deuda y tener esa victoria que necesitamos para seguir adelante. Automatizar ahorros y pagos. Ya hablamos de configurar transferencias, ahorros automáticos a la cuenta ahorros para que no se nos olvide. Vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero invitarlos para que no se pierdan los próximos dos contenidos que vamos a tener supremamente valiosos. Vamos a hablar de cómo así planeo mi retiro y cómo crear un presupuesto para principiantes. No se preocupen, aquí no hay nada complejo, pero vamos a tener esos dos próximos contenidos, así planeo mi retiro y crear un presupuesto para principiantes. Espero que les haya gustado, es con todo mi cariño y espero que se mantengan aquí, por favor le den un like, va a estar en la descripción en el link, va a estar el link de la academia, por favor compartan esto del canal y estén pendientes de los siguientes contenidos, va a estar la información también de contacto, entonces no se lo pueden perder. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias.